contaminantes emergentes y cómo estamos en Colombia y cómo podemos enfrentar esa problemática en nuestro país. Entonces, lo primero es pensar en qué son estos microcontaminantes. Un segundito. ¿Qué son estos microcontaminantes o contaminantes emergentes? Realmente no es que la palabra, por ejemplo, cuando hablamos de emergente, micro nos invita a algo, ¿cierto? Un tamaño pequeño, ¿cierto? Y contaminantes emergentes a algo nuevo. Son contaminantes, sí, pero realmente ellos no son nuevos, necesariamente nuevos en el ambiente. Lo que es nuevo realmente es el efecto negativo que estamos apenas entendiendo sobre ellos, ¿sí? Con el desarrollo de la química analítica, de las técnicas de la física, de los equipos también más robustos para detectarlos, entonces estamos entendiendo que están y entendiendo también que son los responsables de muchos efectos que vemos, de enfermedades que vemos hoy en día. Entonces, cuando hablamos de estos microcontaminantes, pues también tenemos que pensar en que tenemos físicos, químicos y microbiológicos. Por ejemplo, los físicos, los micro y nanoplásticos, que están ahora muy de moda, una preocupación grande que ha ido creciendo a nivel mundial, estos microplásticos que provienen de las actividades humanas y que sus efectos pues son todavía incluso impredecibles al generar de cáncer, etcétera, que en Colombia de entrada les cuento que hay casi nada hecho, no hay muy poco, ¿no? Muy poco, realmente es un tema que Colombia debe también, está en mora de afrontar. También tenemos los contaminantes biológicos o microbiológicos, son bacterias o microorganismos resistentes a los medicamentos. Eso es un peligro también muy importante porque si nos enfermamos con uno de estos patógenos, el medicamento que el médico no va a servir. Entonces es un tema bastante preocupante, ¿sí? Ya les contaré un poquito más sobre ellos. Y los químicos, que lo pongo en rojo porque yo soy químico, como mencionaba Camila, y el tema, nos ocupamos en el grupo de investigación sobre estos microcontaminantes emergentes de tipo químico. Otro tema importante aquí es aclarar y tener en cuenta también dónde están presentes. Entonces tenemos que entender que están presentes en todas las matrices, en el aire, en el suelo y en el agua, ¿sí? Estos están presentes en estos tres tipos de matrices. La presentación se enfocará más en el tema de agua, que es también la temática que abordamos principalmente en nuestro grupo de investigación. Para abordar esa temática en el agua, entonces les muestro acá un fragmento del ciclo del agua, porque el ciclo del agua pues es un fragmento, recuerden que hablamos del agua a las nubes y vuelve a la tierra, un fragmento pequeño, donde miramos la fuente que vemos allí. El agua que usamos es un agua natural, es agua de los recursos naturales que usamos. ¿No tenemos un señalador por allí de pronto? Con aquí. Bueno, tenemos entonces acá el agua donde tomamos las fuentes, nuestra agua. Realmente en nuestro país pues tenemos que hacer un tratamiento adecuado para usarla antes de usarla. Y entonces hacemos un uso doméstico, ¿cierto? En nuestras casas, industrial, los hospitales también las usan. Gracias. Los hospitales y también para nuestra agricultura. Entonces, y una vez estas aguas son usadas, pues esa agua usada, esa agua residual, también va nuevamente al ecosistema. Entonces, aquí requerimos nosotros en 2 etapas en Colombia tratar las aguas. Antes de usarlas, un tratamiento adecuado dependiendo del uso, y un tratamiento luego de que es usada para evitar que esa agua que llegue a nuestros ecosistemas altere justamente ese equilibrio natural que tienen nuestros ecosistemas, ¿sí? Es importante también pensar que cómo está Colombia. Realmente Colombia tiene plantas de tratamiento de agua. Es increíble que en el 2023 aguas residuales en Colombia tenemos cerca del 50% de los municipios, ¿sí? Y muchos de nuestros municipios en zonas rurales ni siquiera tienen agua potable. Yo soy de Tumaco, por ejemplo, y no tenemos en Tumaco agua potable. Entonces, ahí está, ustedes pueden resumir, Colombia es un país que tenemos pues problemas serios en cuanto al tratamiento de agua potable. Entonces, aquí para evitar esos contaminantes emergentes los estamos introduciendo nosotros en nuestras actividades, en nuestras casas, en la industria, hospitales, en el uso agrícola. Con nuestras actividades van llegando al ambiente y en el agua se transportan en el agua de manera fácil. Y es interesante o importante pensar que lo que estemos vertiendo en el agua hoy, ¿qué pasa con ese curso de agua? Comunidades abajo lo van a usar para estas actividades que ven acá, ¿sí? Entonces, hay que pensar un poco en el contexto pues, de este problema en Colombia y cómo estamos afectando a los pobladores y a nuestro ambiente. Entonces, en ese sentido, para ir aclarando y dar ejemplos más concretos de esos contaminantes emergentes en el agua, les muestro acá algunos contaminantes que ustedes conocen. Cuando hablamos de contaminantes en el agua, pues nos imaginamos, son fotos de
de medios Colombia, Caracol, El Colombiano, de aquí de Medellín, donde vemos que, eso sí es noticia de primera plana, cuando vemos que un río aparece coloreado, eso sale en los noticieros de una vez y todos nos alertamos. ¿Qué pasó con ese río? ¿Sí? Hay una contaminación seria. Les cuento que este tipo de contaminación no son emergentes. ¿Por qué no son emergentes? Porque es que nosotros desde hace muchísimos años sabemos que si un río aparece coloreado, hay un problema en el río, ¿cierto? Eso no necesitamos que nos lo digan ahora. El problema es que muchos contaminantes, ese color, de hecho, per se, claro, es contaminación, ¿cierto? Pero hay contaminantes, muchos contaminantes emergentes en realidad son incoloros. Entonces, esto que nos escandaliza una vez porque lo vemos en los medios, pues porque una empresa lo hace de manera puntual, lo pueden estar haciendo muchas empresas, porque la legislación colombiana realmente es débil frente a este sentido, son incoloros y están virtiendo sin darnos cuenta que son más peligrosos que el mismo color. Recuerden que el color per se, hay sustancias biodegradables que las podemos asimilar y son coloreadas. Las gaseosas, por ejemplo, que tienen diferentes colores, las asimilamos sin problema. Es decir, que el color sí es una contaminación, pero hay muchos contaminantes que son emergentes, como les digo, y realmente, por eso estos no son emergentes, y los emergentes son, aquí muestro algunos ejemplos, muchos productos que usamos en nuestras casas, ¿sí? Ahí pongo sustancias que vienen en perfumes, en jabones, en detergentes, los fármacos merecen una atención especial porque sus efectos pues, en el ambiente son bastante serios. Y en este sentido, acá vemos esas estructuras químicas de estos emergentes. Varias de estos emergentes son sustancias, muchas de ellas sustancias orgánicas emergentes, químicas de anillos aromáticos, son incoloros y por eso pues su presencia pasa casi inadvertida ante nuestros ojos. Acá algunos otros ejemplos que vemos, ¿no? De productos farmacéuticos, del cuidado personal, antisépticos, más precisamente, y nombres de sustancias químicas que contienen estos elementos que usamos en nuestros hogares y que son catalogados contaminantes emergentes. Dentro de esos efectos que pueden ocasionar, también pongo aquí algunos de ellos y podemos ver algunos ejemplos concretos de ellos como actividad estrogénica, feminización en machos, cáncer, tipos de cáncer. Y en el cáncer, por ejemplo, recordamos que hace algunos años el cáncer era rarísimo, ¿cierto? Conocerlo, pero hoy en día es casi, conocemos a alguien con cáncer muy cercano. Si no nos ha tocado a nosotros, alguien muy cercano ha tenido cáncer o tiene cáncer. Entonces, ¿y de dónde proviene tanta emergencia de enfermedades como el cáncer? Pues una parte importante es de la contaminación a la que estamos expuestos nosotros y los contaminantes emergentes que no estamos dando cuenta, no estamos haciendo mucho y por eso enfermedades como el cáncer van creciendo día a día en nuestro país. Entonces, esos son efectos comprobados que tengo acá de sustancias individuales. ¿Cuál es el problema más preocupante? Es que nosotros tenemos hoy en día, no es una sustancia que genera cáncer, ¿cierto? Otra que genera feminización en machos, por ejemplo, pero el problema es otra que genera resistencia antimicrobiana. El problema es que realmente tenemos un cóctel de ellas, no es una. En las aguas residuales es un cóctel de cientos de estos contaminantes que estamos virtiendo diariamente en el ambiente. Esos efectos sinérgicos negativos no los conocemos todavía, ¿sí? Entonces, ahí está la preocupación también en cuanto a esta problemática. Un problema especial son los antibióticos, ¿sí? Los antibióticos, dentro de ellos, generan otro tipo de contaminante emergente, que son las bacterias resistentes o multiresistentes. Resulta que estos antibióticos, cuando están en el agua o en el ambiente, las bacterias empiezan a tener contacto con ellos, se acostumbran a ellos, se van acostumbrando, modifican su genética, generan genes resistentes y entonces empezamos a fabricar bacterias multiresistentes, ¿sí? Esto es un tema muy preocupante. De hecho, algunos expertos aseguran que puede ser el tema de la emergencia de bacterias multiresistentes, puede ser el caso de una próxima pandemia. Ustedes pueden imaginar que puede emerger una bacteria resistente a todos los fármacos que conocemos, que se propague muy rápido y que sea muy agresiva, entonces no tendríamos medicamento que funcione, ¿sí? Entonces, algunos han alertado el problema de los antibióticos en el ambiente está generando esa resistencia y tener una bacteria multiresistente que no podamos detenerla. ¿Cómo llegan ellos al ambiente? Hay diferentes fuentes. Ya ustedes vieron con los ejemplos anteriores algunos casos, ¿cierto? De las casas, aquí pongo otros, ¿no? De las casas, por ejemplo, nosotros en nuestras casas lo que hacemos es, sin darnos, el colombiano promedio es experto en botar, creo que parece un deporte nacional, de tirar al agua lo que no le sirve, de tirar por el desagüe, por el lavamanos y creemos que ahí resolvemos el problema. Realmente ahí empieza el problema, ¿sí? Muchos colombianos
el fármaco se venció, por ejemplo, o ya nos sentimos bien y lo que hacemos es abrir el inodoro, el lavamanos, tirarlo, ¿sí? Abrir la llave fuerte y decimos, listo, el problema se resolvió. Eso va vamos a ver dónde va eso, ¿cierto? Lo mismo pasa con los hospitales, ¿cierto? En Colombia la norma, la regulación para hospitales es muy débil, entonces aguas residuales de los hospitales no, y en general en Colombia no hay regulación para los contaminantes emergentes, en nuestro país no hay regulación, ¿sí? Y vienen de otras fuentes, las plantas de tratamiento de aguas municipales, que está acá como fuente de emergentes. Ya vamos a mirar un poquito ese caso. ¿Por qué las plantas de tratamiento de aguas residuales son fuente de contaminantes emergentes? Vamos a verlo un poquito más acá. Y aquí hay otros ejemplos, miren por acá, incluso alguien que se baña en un río, nos echamos cremas solares, ¿sí? Y entonces la crema solar pasa al agua y cuando un pez, una planta lo absorbe, los efectos que puede tener, ¿no? Entonces, también es una fuente de contaminantes emergentes ese tipo de acciones. Vamos a mirar entonces acá. En Colombia tenemos dos tipos de casos general. En Colombia les había dicho, muchas partes de Colombia no tienen planes de tratamiento municipal. Todo lo que vertimos va directamente al ambiente. Y tenemos, ese es un caso. El caso B es que sí hay ciudades como Medellín que tienen planta. Recuerden, de todas maneras, ciudades como Bogotá y Medellín tienen planta, pero no cubren toda la ciudad. Sí, por ejemplo, para decir ya un tema particular. Pero entonces hay plantas, algunas ciudades tienen planta, otras no. ¿Sí? ¿Qué pasa con nuestro ecosistema, con nuestro ambiente? Este es el caso en zonas rurales. Estas son fotos tomadas de Tumaco, de donde soy, donde viven en manglares, por ejemplo, estos cangrejos que pongo acá, que siempre me gusta ponerlo porque es un cangrejo de esto en salsa de coco, en leche de coco, es el plato que a mí más me gusta. Es una delicia y me gustaría que mis hijos, mi descendencia, pudiese también disfrutar de ese plato. Entonces, todo lo que estemos virtiendo en el ambiente le está llegando a estas especies que habitan allí. Ese es un ejemplo. Pero no solamente a las especies, también nosotros nos bañamos allí, ¿sí? Cuando hablo de nosotros, pues obviamente la comunidad colombiana se baña, en Medellín se habla de los charcos, ¿cierto? Nos encanta bañarnos en los charcos, pero entonces lo que esté allí, cuando uno se baña en uno de estos charcos, casi siempre uno traga agua, ¿cierto? De manera involuntaria, ¿sí? ¿Les ha pasado que tragan agua? Entonces la piel está en contacto con esos emergentes y cuando uno traga agua también, lo que esté allí también lo vamos a ingerir. Entonces también es una fuente de ingreso de contacto directo, a nosotros un riesgo directo que tenemos allí. Entonces, en el caso de ciudades como Medellín, que sí hay planta de tratamiento, este es un ejemplo típico de una planta, en ECO sí es una planta de tratamiento, pues tiene una unidad de filtración, como ven acá, después un sistema donde se retiran los sólidos más grandes o partículas con cierto tamaño, después floculación, donde se floculan partículas pequeñas, también algunos contaminantes. Cuando tenemos un sistema más avanzado en Colombia, como en Medellín, tenemos un sistema biológico, ¿sí? Hasta ahí en floculación paran la mayoría de plantas. En Medellín hay un sistema biológico. ¿Qué hacen las bacterias allí en el sistema biológico? Pues lo que hacen es eliminar la materia biodegradable, ¿sí? Lo que se pueden comer. Eso es lo que ocurre, esos son los sistemas de tratamiento que tenemos en Colombia en plantas municipales en nuestro contexto. Hoy en día nosotros hicimos en el laboratorio un pequeño experimento, ¿sí? Que se publicó en este artículo, un artículo en el doctorado de Efraín Serna, que estaba por allí, creo. Por ahí está, en su doctorado hicimos este trabajo, donde hicimos un experimento, simular en nuestro laboratorio lo que hace la planta de Medellín, ¿sí? Simularlo. Entonces, cogimos agua residual de una industria que produce un fármaco, tomamos como modelo de un antibiótico la oxacilina, como ejemplo. Esa oxacilina viene cuando sale del agua residual de la empresa, no solamente sale con el antibiótico, sino que también tiene excipientes. Recuerden, para la preparación de fármacos, no solo hay fármacos, sino también excipientes que trae, incluso también jabón del producto de lavado de los tanques, ¿cierto? Entonces simulamos esa agua residual en el laboratorio y aplicamos lo que pasa en una planta. Entonces vemos acá, hicimos dos controles, muy importante esto. Uno, todo menos el antibiótico y otro como viene, como sale, y otro sí, todo menos el antibiótico. Entonces, ¿qué hizo el sistema? Miren, aquí vemos la remoción del carbono orgánico total, se abrevia TOC, Total Organic Carbon. Entonces, sin el antibiótico, la planta remueve prácticamente todo en un tiempo de residencia que es un tiempo antes de 20 horas, típico de una planta municipal. Y con el antibiótico también es súper bueno. Miren, removió más de casi el 90%. También es súper bueno incluso con el antibiótico. Entonces, ante la legislación colombiana y ante los de la planta, dicen removimos el 90% de lo que entró. Es súper buena esta planta, ¿sí? Remover el 90% de lo que entró es genial. Hay que replicar esta planta, ¿cierto? Eso es lo que uno dice. Qué bien, este es un ejemplo. Salen los medios, excelente funcionamiento. Nosotros nos dimos a la tarea de pensar qué es ese 10%.
Resulta que ese 10% es exactamente el antibiótico. Las bacterias del sistema, el sistema removió todo, excepto el antibiótico. Para darles un ejemplo, es como si yo tengo materia orgánica, es también el azúcar que consumimos en el café, ¿cierto? Entonces, para darles un ejemplo, es como si yo tengo un bulto de azúcar y un pequeño miligramo de algo súper venenoso. El sistema removió el azúcar, ¿sí? Todo el azúcar y dejó realmente lo venenoso y lo peligroso allí intacto. Eso es lo que está pasando en Colombia porque no tenemos legislación y les voy a mostrar casos también, medidas ya más concretas. Miren, acá vemos una tabla más concreta donde vemos ya, hicimos un trabajo con colegas de la Universidad de Jaume I en España para con HPLC acoplado a masas y seguir en diferentes contextos colombianos alrededor de 20 fármacos en aguas residuales. Ahí está en una columna a la salida de la planta municipal de la ciudad de Bogotá, la planta del Salitre de Bogotá, en la mitad agua residual de Florencia, Caquetá, donde va la zona del Amazonas, allá no tienen plantas, va directamente al ambiente, y la tercera columna a la salida del hospital de Tumaco, ¿sí? De un hospital. Entonces ven que esos emergentes que nosotros decidimos como objetivo seguir, ¿sí? Alrededor de 20, prácticamente todos encontramos todos, ¿sí? Todos están allí, saliendo, independientemente de que tengamos plantas o no, ¿sí? La planta puede mitigar un poquito, pero realmente están saliendo todos allí, ¿de acuerdo? Entonces, ese es el contexto un poco en Colombia. Como les digo, seguimos esos, hay más, ¿sí? Decidimos seguir ese número de contaminantes y vemos entonces que este tipo de trabajo, por ejemplo, condujo a una publicación que hicimos hace algunos años con los colegas. Fue el trabajo, todavía es el trabajo incluso más completo que hay en Colombia. Es una investigación sobre la presencia de estos contaminantes emergentes en aguas de nuestro país, ¿sí? Ese trabajo pues también es interesante que periódicos como El Espectador pues tomaron eco de la noticia y publicaron un par de artículos, los enemigos silenciosos de los ríos colombianos, porque les mencionaba silenciosos porque no tienen color, son concentraciones muy bajitas, ¿sí? También el contaminante más alto que ustedes ven acá, me devuelvo a la tabla, fue el acetaminofén, si ven allí la concentración más alta. Entonces ellos publicaron otra nota con los ríos colombianos, también están llenos de acetaminofén, ¿sí? Entonces, creo que es un trabajo importante que hay que destacar, ¿sí? De lo que está pasando en Colombia. Y miren esto que hace 20 años, esta nota, si ven abajo, 2003, estamos hablando de hace 20 años, ¿sí? La revista Nature ya nos alertaba 20 años atrás. Miren lo que dice, es decir, usted le dice el doctor al paciente, usted puede tomarse esta pastilla 3 veces al día o simplemente tome agua de la agua local, ¿sí? Ahí viene el medicamento. Entonces, mire, hace 20 años nos alertaba y en Colombia todavía, 20 años después, de esto se habla todavía muy poco. Entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Sí? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué soluciones tenemos? ¿Qué alternativas tenemos? Pues ese es un poco en lo que estamos también en el grupo de investigación en GIRAP, el Grupo de Investigación de Remediación Ambiental y Biocatálisis, pensando en métodos de solución a esta problemática de contaminantes emergentes, ¿sí? Sobre todo buscando métodos que sean lo más verde posibles, adaptables a nuestro contexto, ¿cierto? Y que funcionen realmente. Bien, acá está una foto del grupo de investigación, de los miembros del grupo, de buena parte del grupo de investigación. Tenemos cerca de 10 años de estar como grupo de investigación, somos categoría 1 de MinCiencias, tenemos pues 3 postdocs, 6 estudiantes de doctorado, 6 estudiantes de maestría. Los estudiantes de pregrado es interesante porque como es un tema tan interdisciplinar, pues tenemos no solamente nuestra facultad de biología, de química, sino también de química farmacéutica, de ingeniería ambiental, que obviamente nutren con sus conocimientos a resolver esos problemas que les he comentado. Y interesante, también hemos tenido visitantes, ¿no? De otros países, no solo de Colombia, como ven abajo, de varias universidades, sino también de otros países que nos visitan y que prácticamente al año tenemos 1 o 2, cerca de 2 por año, de otros países que nos visitan también para trabajar con nosotros. Por aquí está una estudiante que viene de intercambio de Brasil, que está presente, que también va a trabajar con nosotros, va a pasar un año en Colombia. Entonces, eso es interesante porque es un tema también que no es solamente nuestro, es un problema importante decirlo, no es problema solamente de Colombia, ¿cierto? En Brasil también es un problema, en otros países latinoamericanos es un problema también de primer orden. Bueno, entonces, ahora, ¿cómo podemos resolverlos? Entonces, cuando pensamos en contaminación y cuando el hombre pensó en tratar las aguas, es importante mencionar cómo se dio esa evolución histórica. Lo primero que el hombre ideó para tratar el agua, pues fue pensar en neutralizar el agua, ¿cierto? El tema de pH, ¿cierto? Hay que neutralizarlo. El tema de
coagulación, son procesos pues más clásicos. Después, cuando el hombre se dio cuenta que no era suficiente, pensó en sistemas biológicos, dijo, uy, las bacterias se comen la materia orgánica, entonces podemos usar las bacterias para que se la coman, ¿cierto? Esa materia orgánica, son económicos de bajo costo, pero las bacterias tienen el problema de que estos contaminantes emergentes no los consumen o por el contrario incluso si es un antibiótico y está en contacto con esta bacteria pues la vuelve resistente, entonces podemos empeorar el problema, ¿sí? Si usamos bacterias para tratar antibióticos, lo que estamos haciendo es ayudando a que la bacteria se aprenda a defender y entonces vamos a generar más bacterias resistentes. Entonces el hombre siguió pensando, entonces, ¿qué hacemos ante este tipo de problemas? Pues empezó a crear métodos más sofisticados como es el uso de carbón activado por absorción, el uso de ozono, el uso de cloro. El problema de cloro es que funciona bien para microorganismos, pero para sustancias orgánicas, cuando una molécula orgánica se clora, ustedes han escuchado de los organoclorados, que son cancerígenos, ¿cierto? Al clorarla, pues convertimos esa molécula en un potencialmente contaminante más peligroso. Oxidación por vía húmeda, que es muy costoso. Entonces, lo que se ha venido usando son procesos de oxidación avanzada que surgen como una opción interesante. Estos procesos avanzados de oxidación pues se basan en la formación y uso de esta especie química que es radical hidroxilo, radical OH punto, ¿sí? Es una especie química que es más oxidante que el permanganato, que el ozono, que el cloro, y lo interesante es que podemos generarlo de diferentes maneras, ¿sí? De diferentes maneras. Me sirve para eliminar bacterias, pero también para eliminar sustancias orgánicas. Aquí hay diferentes maneras de generarlo, ¿sí? Interesante, cada manera tiene sus limitaciones y sus potenciales. Vemos métodos que usan luz, métodos que usan ultrasonido, sonido, métodos que usan electricidad o métodos electroquímicos, combinaciones de ellos, métodos catalíticos. Aquí, por ejemplo, está la catálisis heterogénea, que es interesantísima la catálisis heterogénea porque está cobrando aquí, no tengo mucho acá, pero les cuento de antemano esa catálisis heterogénea para Colombia es interesante porque hemos empezado a encontrar que los carbones que usan grupos como Quirema, como el grupo de catalizadores absorbentes, las zeolitas también, podemos generar radicales de hidroxilo en superficie. Sí, nosotros lo acompañamos el proceso de un oxidante. Si hay peróxido de hidrógeno, podemos generar radical hidroxilo. ¿Sí? Y entonces son alternativas interesantísimas para Colombia porque Colombia es un país, en el tema de los desechos agroindustriales abundantes, ¿cierto? Nuestra economía se basa en gran parte en la agricultura y esos desechos son un problema. Entonces podemos pensar en que esos desechos los podemos convertir en catalizadores de alto valor agregado para resolver este problema, ¿cierto? Por aquí está Carolina, quien vaya del grupo, que está terminando su maestría en ese tema también. Ella es de la zona de la Amazonía y entonces hemos usado también desechos de esa región para tratar estos contaminantes emergentes. Bien, entonces en este contexto rápidamente, pues hemos formado también 30 estudiantes de pregrado, 8 estudiantes de maestría, 8 de doctorado, 3 de postdoctorado. Tenemos una patente en trámite trabajando con estos temas. Interesante también, tenemos 125 publicaciones, ¿sí? Es decir, que realmente en Colombia el grupo nuestro es el reconocido en este tema en el país, e incluso en América Latina, también hay que decirlo, somos de los grupos que hemos hecho más aportes en esta temática. Aquí está un poquito un resumen de mi caso, ¿cierto? Que lo saqué de Scopus con muchas citas, ¿no? Por ejemplo, acá el año pasado cerca de 1000 citas y este año tenemos cerca de 650 citaciones, ¿no? Con 15 artículos, es decir, que estos números son bastante importantes, quiere decir que lo que estamos haciendo también, hay gente que está usando lo que estamos haciendo para hacer avanzar, porque es un tema que no es solo, como les digo, problema nuestro, sino un problema a nivel internacional, ¿no? Entonces, acá también pues convenios con universidades que tenemos vigentes de Europa, de América Latina, ¿sí? Como la Universidad de Surrey en Inglaterra, Zaragoza en España, Jaume I en España, la Universidad Nacional de Ingeniería en Perú, con lo que estamos trabajando también proyectos en conjunto. Y acá volviendo al tema, miren, esta gráfica me gusta mucho porque cuando uno habla de una nueva tecnología, de un proceso es importante hacer esta búsqueda en Scopus, porque le dice a uno cómo está, ¿sí? Es muy sencillito de ver. Entonces miren, ese es el número de artículos que salen por año usando procesos de oxidación avanzada. Entonces miren cómo cada año va creciendo, es un crecimiento exponencial. Eso es alentador porque nos indica que la tecnología cada vez, es decir, alguien sigue publicando, se publica más porque el resultado anterior es motivante, ¿no? Dice, no, esto está dando como bien, entonces vamos a investigar más y más. Entonces miren que esta temática está creciendo de manera exponencial, bastante rápido. Este es el último dato que aquí cae es 2023, pero como vamos en agosto, pues esto seguramente también va a superar, va a continuar la tendencia. Voy a comentarles para dos casitos de ejemplos de tecnologías para ir cerrando, porque me gustaría también que opinemos todos, más que hablarles, me gustaría también escucharles, ¿cierto?
sus opiniones, su experiencia, sí, alternativas que podemos hacer entre todos, porque es un problema realmente en la que todos podemos aportar. Entonces, quiero darles rápidamente el principio de dos procesos que hemos usado. Aquí es el ultrasonido. Traigo el ultrasonido porque en este tema, dentro de los procesos que usamos casi todos, es uno de los temas bandera del grupo y que este año salió una publicación donde mencionaba a la Universidad de Antioquia, nuestro grupo, como de los más, en el mundo más influyentes en este tema. Y es sencillo, es una técnica donde introducimos ondas de sonido en el agua. El sonido en el agua, ultrasonido a frecuencias más altas de las que el oído humano es capaz de escuchar. Y recuerden, el sonido es una onda. Entonces, cuando la onda, en el agua siempre hay gas disuelto. Ese gas disuelto, cuando la onda está en su cresta, pues se comprime y cuando la onda pasa, se expande. Entonces empieza a hacer este fenómeno, se llama cavitación. Cavitación, esa burbuja empieza a acumular energía y cuando implosiona, ¿sí? Lo que hace es liberar una energía tan grande que es capaz de pirolizar lo que hay ahí dentro. Si hay una molécula orgánica volátil, la rompe, pero vapor de agua que va a haber dentro lo rompe y genera, rompiendo el agua, estos radicales hidroxilo que les hablaba antes, ¿no? Importante, esta técnica tiene como todo limitaciones y ventajas. ¿Qué ventajas tiene? Que estos radicales hidroxilo, pues, que se generan acá en la burbuja de cavitación, podemos hacer degradaciones selectivas. Este radical hidroxilo, como es tan reactivo, reacciona con casi todo. Las moléculas de estas que les mostré emergentes son un poco hidrofóbicas, más hidrofóbicas, entonces se pueden acumular cerca de la burbuja y reaccionar preferentemente con estos radicales. Con respecto a sustancias que estén en el seno de la solución, las sustancias biodegradables orgánicas como el azúcar, ¿sí? Ácido oxálico, son muy solubles en agua, entonces van a estar más lejos y hemos hecho experimentos que podemos hacer degradaciones selectivas prácticamente, ¿no? Entonces, eso es lo interesante. Desventaja, es una técnica que no es muy económica porque necesitamos usar energía para generar el ultrasonido. En el momento actual son potencias de 30, 40 vatios, ¿sí? Para hacerlo, aunque el tiempo es corto, sin embargo, hay este reto todavía tecnológico de cómo bajar ese costo de conversión de energía eléctrica que usamos en energía acústica. Aquí el ultrasonido tiene un efecto interesantísimo, porque no, seguramente ustedes todos lo han usado para alguna aplicación, porque tiene un efecto químico, pero también mecánico, dependiendo de la frecuencia que usemos. Aquí muestro un ejemplo, un efecto mecánico, esa onda que se genera cuando se implosiona la burbuja. Cuando implosiona la burbuja, esa energía que se libera es capaz de, ese efecto físico, romper. Este es un papel de aluminio, miren los orificios de una hoja puesta en ultrasonido, tiene un efecto físico, además del químico que les mencioné. Y eso es importante también porque nos ha ayudado mucho, aquí está el reactor, en una publicación que hicimos, en tener algo particular acá. Miren que les voy a contar este casito y les cuento cómo el ultrasonido y el efecto mecánico fue importante. Este es un agua residual hospitalaria. Acá vemos, lo que hicimos primero es típicamente una combinación, filtración y después un sistema biológico. Aquí vemos que el sistema biológico, medimos el consumo de oxígeno, bacterias aerobias. Las bacterias aerobias funcionaron bien, están respirando. Y aquí ven la materia orgánica, el carbono orgánico total antes y después. Es decir, que con el solo sistema biológico, muy importante, las bacterias y filtración, sencillísimo, removimos casi el 70% de la materia orgánica del agua residual hospitalaria. El 70%. Entonces uno dice allí, súper bueno, hay que hacerlo en todos los hospitales, 70%. Pero nuevamente, miremos qué fue lo que removimos. Y acá, si ustedes ven en esta gráfica que sigue acá abajo, en color azul y rojo, color azul antes del tratamiento biológico y en rojo 36 horas de tratamiento biológico. Y ven que estos fármacos que estaban ahí en las aguas residuales, prácticamente están, miren, loratadina, así como entró, salió. Trimetropin, lo mismo, casi todas las sustancias así como entraron, salieron. Es decir que el agua residual hospitalaria, ese sistema lo que está removiendo es materia orgánica que no son los fármacos. Por ejemplo, recuerden que en Colombia, ¿qué se hace en un hospital? En los hospitales se juntan todas las aguas, el agua de los lavamanos, del restaurante que tienen todo hospital, todo se junta y sale por el mismo tubo, ¿sí? Entonces no hay separación en la mayoría de los hospitales de Colombia. Entonces, las bacterias se comen el desecho de comida, pero realmente el problema está allí. Entonces, lo que hicimos fue, después de quitar esa carga orgánica, de remover el 70% de la materia orgánica, que nos queda ya prácticamente los fármacos, poner un sistema sonoquímico para ver qué pasaba con estos contaminantes. Entonces, aquí ven los resultados rápidamente y ven que 90 minutos es un tiempo relativamente corto, el ultrasonido bajó, removió el 60% de esos emergentes. Ahora sí son los emergentes, ¿sí? 60% de esos contaminantes que detectamos acá. Pero algo muy particular que si ustedes ven y tienen buen ojo para mirar esa gráfica, observarán algo particular.
que es que hay ciertos contaminantes que están aumentando la concentración. ¿Sí? ¿Sí ven? Están aumentando, muy raro. Cuando hicimos esos experimentos al comienzo, esos resultados, pues uno dice, ¿cómo es posible que yo tenga un agua? Yo tengo un agua de entrada y cuando aplico un tratamiento me sale más concentrado el contaminante. ¿Eso qué puede pasar? Es que hay una, es que voy a generar más el fármaco, ¿qué puede pasar allí? De hecho, ahí uno empieza a dudar, ¿cierto? Hay que repetir el experimento, repetirlo. El estudiante de doctorado, hay que decir, ¿cómo así que estás haciendo? Vamos a revisar qué pasó allí, ¿cierto? Entonces, lo hicimos, y nos dimos cuenta de algo. Es que el efecto mecánico del ultrasonido, ¿sí? Está generando, ¿y por qué lo está generando? Porque recuerden, cuando aplicamos un sistema biológico, ¿sí? Esas bacterias, y también tenemos ahí esos flux de bacterias o de partículas que tenemos allí, también tienen absorbido contaminantes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos también contaminantes fármacos dentro de las partículas, por ejemplo. Entonces, el ultrasonido, ese efecto mecánico, las desagrega, las separa y los libera, ¿sí? Y los libera. Entonces, empezamos a observar que para ciertos contaminantes que son relativamente hidrofóbicos, pues estaban unidos a las partículas y con la acción del ultrasonido, pues se liberaron, ¿sí? Entonces, esa es una técnica interesante porque es la única que puede hacer. Es decir, ¿qué hacemos con esas partículas que tienen los contaminantes dentro? Hay sistemas que usan luz, la luz no puede llegar allí. Una especie química, ¿cómo hacemos si está dentro? Entonces, el ultrasonido lo que hace es liberarlas y exponerlas. Entonces, lo que hicimos después fue mejorar el proceso, adicionándole al sistema hierro, ¿sí? Y luz UV, pero ya luego que el ultrasonido, al mismo tiempo que el ultrasonido, entonces aprovechando que el ultrasonido lo separa, exponer esa sustancia y vemos cómo entonces con hierro y luz ya eliminamos, pasamos al 83%. Y sustancias como la acetaminofén que iba para arriba, ¿sí? Ya vemos que aquí la vamos eliminando, ¿cierto? Entonces esas que iban para arriba ya las vamos eliminando y podemos eliminar una mayor concentración de esos emergentes. El segundo ejemplo, y ya para ir terminando, es un proceso ya homogéneo, que es la reacción de Fenton, muy conocida, es donde usamos hierro y peróxido para generar estos radicales de hidroxilo. Estos radicales de hidroxilo pues transforman el contaminante hasta su oxidación completa, que se conoce como mineralización. Ventajas: que es económico, el hierro es de los metales más abundantes en la naturaleza, es muy económico, fácil de operar, pero tiene un problema del pH, complicadísimo el hierro. La química del hierro en agua es compleja, forma complejos, ¿sí? Entonces, resulta que a pH por encima de 3 ya empieza a formar complejos, muchos de ellos son insolubles, entonces empieza a haber lodos en el sistema, eso es un inconveniente. Entonces, hoy en día se están incluso tratando de usar agentes complejantes del hierro más fuertes que el agua, que sean naturales, para que el hierro esté soluble a pH naturales, ¿sí? Y ahí hemos usado, por ejemplo, ya les voy a dar un ejemplo, no me voy a adelantar. Ese es el sistema Fenton convencional. El sistema Fenton convencional se puede mejorar con el uso de luz, porque si tenemos aquí hierro 2, recuerden que la reacción Fenton es hierro 2, genera radicales, pero se convierte en hierro 3. Entonces necesitamos de alguna manera que rápidamente el hierro 3 se reconvierta en hierro 2, si no el sistema se frena. Entonces lo logramos con la luz, ¿sí? Que puede ser la luz solar, puede convertir el hierro 2, esto realmente, este hierro 3 en hierro 2 nuevamente, son complejos acuosos de hierro, ¿de acuerdo? Y entonces el sistema ya realmente se vuelve un sistema catalítico más eficiente y con una menor acumulación de sólidos en suspensión. Lo podemos hacer con la luz del sol o lamparitas también, UV, hoy en día también hay lámparas LED, eso ha bajado mucho también los costos, el uso de lámparas LED que emiten el visible, que pueden también hacer esta reacción de fotofento. Entonces, miren, como ejemplo, hicimos algo interesante con un estudiante también del grupo del doctorado de Paola Villegas, que hizo el doctorado en nuestro grupo, hizo una estancia con el grupo del profesor César Purgarín en la Escuela Politécnica Federal de Lausana, y ahí tuvimos una idea interesante, bien interesante, tratar de hacer un proceso fotofenton verde, ¿sí? En este caso es para desinfección, pensado en comunidades. Recuerden que las comunidades que están aisladas, que no tienen sistema de potabilización, pues toman agua de río y ¿qué es lo que hacen? Hierven, hay unos incluso que exponen al sol, comunidades indígenas, entonces se llama SODIS, Solar Disinfection, ¿sí? Entonces nosotros dijimos, bueno, vamos a ver si nosotros exponemos el agua, esas aguas de los ríos también, el hierro, traen concentraciones de hierro, ¿sí? Entonces, si hay hierro, ese hierro que viene allí, si expuesto al sol, si adicionamos, el problema del hierro es que esas partículas, el hierro se puede, a pH 7 puede formar sólidos, pero entonces, ¿cómo podemos nosotros promover que funcione mejor? Entonces, ¿qué acompleja el hierro? Que sea natural. Los ácidos oxálico,
tartárico, ascórbico, cítrico, que están en nuestra fruta, son excelentes acomplejantes de hierro, forman complejos bastante estables. Y esos complejos son solubles a pH natural. Y además, esos complejos absorben la luz del sol de manera bastante mejor que el complejo de hierro con agua. Entonces, ahí estamos potenciando el uso del sol, ¿sí? Y vemos cómo aquí, cuando adicionamos goticas, acá ponemos, el limón obviamente baja un poco el pH, entonces este pH que está aquí es para el pH de acuerdo a la cantidad de limón. Y vemos cómo, miren, ¿sí? Con goticas de limón podemos mejorar este proceso que lo hacíamos en 90 minutos y todavía no teníamos bacterias, bajarlo a 50 y a 30 minutos, eliminando las bacterias que tenemos allá. Entonces sería como un Fenton verde que es fácilmente accesible, buscando también en soluciones que sean caseras para bajar la contaminación, en este caso por medio de bacterias. Bien, hicimos otro sistema en Tumaco con el profesor Javier Silva, que está acá, profesor de nuestro grupo de investigación, un sistema también casero para comunidades en el hospital de Tumaco, con baldes allí muy improvisado, pero que funcionara también. Entonces lo que hicimos fue también allí poner un sistema de filtración de arena, después un sistema biológico de bacterias y luego un reactor fotocatalítico, ¿sí? Sencillo, donde el agua pasa por el primer sistema de filtración, por bacterias, un sistema solar, y mitigamos bastante la eliminación de estos contaminantes emergentes. Para ir cerrando, y porque yo quiero realmente escucharlos, en este tipo de trabajo, ¿qué debemos tener en cuenta de manera general desde la ciencia, cierto? Consideraciones finales. Muy importante, que no es solamente importante o necesario seguir el contaminante inicial. Tenemos que pensar desde la química como científicos en qué se convierte ese contaminante. Nada nos asegura que la reacción que estemos llevando a cabo no dice yo lo sigo por un método, dice el contaminante ya no está ahí, pero entonces ¿en qué se convirtió? ¿Sí? A veces hemos encontrado que se puede convertir en un contaminante más peligroso que el inicial, ¿sí? Más peligroso. Entonces hay que asegurarse realmente de que el contaminante, si se convierte en otras sustancias, ¿qué pasa con esos productos de degradación? ¿Cómo son esas sustancias? Seguir el carbono orgánico total es importante allí, porque si la materia orgánica se elimina completamente, el carbono orgánico total es la materia orgánica que hay en solución, y si la eliminamos completamente, pues ahí sí estamos asegurando de que no hay materia orgánica que nos pueda contaminar. Si hay materia orgánica, es bueno hacer pruebas de toxicidad y biodegradabilidad. Saber al menos si yo convierto, si es un agua, por ejemplo, industrial, ¿sí? Que es tóxica y no biodegradable. Yo aplico un tratamiento, no es necesario llevar hasta la destrucción total del contaminante. Si yo logro transformarlo en algo que no es tóxico y que puede ser biodegradable, yo puedo poner un sistema biológico posterior, si ya es algo que es biodegradable, para completar el proceso. Es un antibiótico importante, seguir la actividad antimicrobiana, ¿sí? Es decir, si esos productos de degradación no tienen respuesta antimicrobiana, ¿qué quiere decir eso? Que no van a generar bacterias resistentes, ¿sí? En el medio. Muy importante también, si yo trabajo con materiales de caracterización, es muy importantísima la caracterización. En la Universidad de Antioquia tenemos unos recursos que a veces ni conocemos, importantes, envidiables en Colombia, en América Latina, de equipos como XPS, TEM, SEM, DRX, infrarrojo, BET, que nos ayuda a entender si es un proceso heterogéneo catalítico, si el material que preparamos, si es el que preparamos y además cómo está trabajando ese material. Yo creería que nos falta aquí de técnicas de caracterización, quizás solamente EPR, porque EPR nos permite determinar cuál es la especie que se genera también allí, ¿no? Es también clave para entender el proceso. ¿Eso por qué es importante? Porque si uno entiende cómo está funcionando, ¿sí? Un sistema, yo lo puedo hacer de la mejor manera. Por ejemplo, a veces uno ve trabajos que presenta alguien presenta un trabajo y dice, no, es que yo le puse luz, le puse electroquímica, le puse ultrasonido, le puse, ¿sí? Bacterias, y resulta que si uno analiza, todo el trabajo lo hizo solamente la luz del sol, por decir algo. Entonces, ¿para qué ponerle más energía que una, ¿sí? Entonces, si uno entiende realmente qué es lo que está pasando y cómo está pasando, pues uno puede optimizar, ahorrar costos y hacer un uso más eficiente de los recursos que tiene, y además, pues como les decía, buscar soluciones más económicas y adaptables a nuestro contexto. También ayuda mucho ahora con las técnicas computacionales a entender el proceso. Cada vez esto es más útil, ¿no? El uso, por ejemplo, de DFT, que me permite también conocer mejor esa interacción entre el contaminante y la superficie, si es un catalizador, por ejemplo, o al contaminante por donde se puede atacar, incluso computacionalmente predecir si ese producto de degradación va a ser más o menos tóxico, ¿no? Hay diferentes software, herramientas que nos permite dar un paso, avanzar más rápido en esta problemática, que son muy útiles también de implementar. Y finalmente también, esto me había pedido también Camila
nuestra comunicadora, que hablara un poquito, les comentara por cómo esto podemos ubicarlo frente a los retos que el país está trazando. Recuerden que MinCiencia estableció hace poco un plan bienal de convocatorias, pero para resolver 6 retos que tiene el país, ¿cierto? Aquí están los 6 retos. Seguramente ustedes ven evidente después de esta charla cómo este trabajo puede aportar a estos 6 retos. Los 6 retos son en alimentación, ¿sí? Alimentación, Colombia busca esa soberanía alimentaria. Ahí en eso les cuento que nosotros tenemos actualmente un programa de MinCiencias en cooperación con la Universidad del Valle y la Universidad Antonio de Nariño, en donde el problema es atacar o aportar en las aguas de riego. Y hemos encontrado en trabajos que todavía no están publicados que, por ejemplo, en el departamento del Cauca, que se riega con el río Cauca, los cultivos de caña de azúcar, hemos encontrado contaminantes emergentes de esos en la caña de azúcar, ¿sí? Entonces recuerden, la caña de azúcar es una planta que crece desde la raíz, se riega con esa agua, eso cae en el suelo, ahí están los emergentes porque se riega el agua del río Cauca, después de pasar por ciudades como Cali. Esos sistemas de tratamiento municipales no sirven para nada, ya los vimos, no sirven para nada, no sirven para remover estos emergentes, están en las aguas de riego y llegan a las plantas y llegan a nuestra mesa, ¿sí? Entonces, ahí, en el tema de seguridad alimentaria, este tipo de trabajo aporta mucho, el tema de alimentación. Biodiversidad, pues también, sin duda ya lo hemos visto. En el tema de salud, también fue claro, ¿cierto? En el tema de convergencia y ordenamiento territorial en torno al agua, evidentemente. En el tema de energía, porque también obviamente se buscan soluciones que sean pues lo más económicas adaptables a nuestro contexto. Y en el tema de paz, ¿cierto? A veces pensamos que la paz pues es un tema solamente de violencia, de armas, ¿cierto? Realmente la violencia en Colombia, como el gobierno lo ha configurado, y el tema de paz, hay muchas formas de violencia, ¿cierto? Hemos venido escuchando de formas de violencia que en nuestra universidad también no solamente el tema de las armas, sino que violencias, temas de género, ¿cierto? De inequidades, ¿cierto? Entonces, si nosotros logramos llevar a las regiones, por ejemplo, tecnologías que puedan adaptarlas y que puedan tener un agua más segura, que puedan los campesinos tener un mayor aprovechamiento de su suelo para producir, pues eso también contribuye evidentemente en la paz, porque también invitaría a que cultivos ilícitos pues puedan sustituirlos por cultivos como, por ejemplo, el cacao en comunidades del Pacífico. Entonces, bueno, no me quiero alargar más, pero sí me gustaría mucho escuchar a ustedes un poquito su opinión sobre cómo podemos aportar desde nosotros a resolver este problema de contaminantes emergentes, ¿no? Muchas gracias por su atención. Profe, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio. Vamos entonces a iniciar un espacio de conversación y preguntas. Invitamos a todas las personas que están conectadas por Zoom y por Facebook que pueden escribir sus comentarios. Igualmente invitamos a todas las personas que están, qué pena, que están en el auditorio a realizar sus comentarios y preguntas, pero les solicitamos por favor realizarlas en el micrófono para que queden en la grabación. Muchas gracias. Sí, por ahí ya hay. Sí, así es mejor acercarse porque como tenemos algunas personas que nos siguen por Facebook, es importante. Ojalá que lo puedan ver también acá, es mejor. Hola, muy interesante tu charla y... Pero, ¿qué tal? Qué pena. Si puedes, como hay personas que nos escuchan, si puedes también, si puedes acá mejor para que te puedan ver y presentarte también para que los que nos siguen en redes pues puedan también conocer un poquito por acá. Hola, Jorge Osorio del Instituto de Física. Muy interesante tu charla, iluminante y preocupante. Dos preguntas que son en una. Primero, si tú analizas el agua que consumimos en el área metropolitana, esos contaminantes emergentes están presentes. Y segunda, por ejemplo, en el mercado es muy fácil encontrar estos filtros de ósmosis inversa. No sé si esos filtros de ósmosis inversa pueden, digamos, servir al agua que consumimos, quitar estos contaminantes emergentes. Muchas gracias por las preguntas. Las dos preguntas. La primera, del agua que consumimos. Hago extensivo el tema a Medellín y a las ciudades de Colombia, a todo Colombia, ¿cierto? Incluso países en América Latina. Ya hemos visto cómo esos tratamientos que usamos actualmente en nuestro país, porque además de, hablamos de agua potable, lo que ya se usa es cloración, ya hemos visto, la respuesta es clara. Si la fuente donde se toma el agua para potabilizar trae estos emergentes con los métodos que tenemos actualmente, no los va a remover y van a estar ahí presentes. Entonces es muy importante uno de dónde toma la fuente, ¿sí? Colombia es un país de los países más ricos en páramos. Entonces si nosotros pensamos en un agua de páramos,
un agua donde no ha sido expuesta al hombre o a la industria, donde no hay aguas arriba, por ejemplo, una comunidad que esté vertiendo sus residuos, esa agua sería muy, muy limpia y casi que un sistema, bacterias, pues las podemos eliminar casi que con un sistema sencillo, ¿sí? Pero si las tomamos después del río Cauca para potabilizar, está complejo, ¿cierto? Entonces, ahí está la respuesta, eso de manera general, es decir, la respuesta es sí o no dependiendo de la fuente donde se tome el agua, porque ya vimos que los métodos no lo pueden remover. Los métodos de osmosis inversa sí ayudan mucho, osmosis, remueve hasta cierta parte, ¿cierto? Y otro método que se usa que puede ser que hacer el uso de ozono, ¿no? El ozono es muy comercial, podemos conseguir ozono, el ozono es bastante eficiente para remover contaminantes emergentes, microbiológicos y químicos y ayudaría mucho porque el ozono, el poder oxidante, sí es capaz de destruirlos. Muy bien. Gracias, Edgar Rueda, del Instituto de Física. Bueno, dos preguntas por lo que decías. Igual el agua es un ciclo, entonces no la tomamos del río directamente, pero ella va a la atmósfera, vuelve y cae a los páramos. No tendríamos igual el problema si venga de un páramo, eso por un lado. Y el otro es, lo que decía es que uno a veces queda tranquilo, bueno, lo he hecho por el inodoro y quedo tranquilo. Hay otro que es que uno lee en la etiqueta, ese dice biodegradable, por ejemplo en los plásticos. Mi duda es, cuando ellos dicen a veces biodegradables, no están haciendo un proceso donde terminan generando microplásticos o nanoplásticos, un problema peor. Sí, sí, gracias por las dos preguntas. La primera era en torno a, en el ciclo del agua, ¿qué pasa entonces con esos microcontaminantes? Porque el ciclo del agua es más extenso, donde va a las nubes y vuelven, ¿cierto? Entonces, estos microcontaminantes orgánicos de los que fueron el centro de la charla, muy importante, son moléculas que tienen un punto de ebullición muy alto, ¿sí? Es decir, su paso, para que esas moléculas pasen a fase gaseosa se requieren temperaturas de más de 100 grados. Y cuando nosotros pasamos el agua en estado líquido al estado de vapor, pues no superamos los 100 grados. Es decir, que ellas no van a irse con el agua que se evapora a las nubes. ¿De acuerdo? Ellos se quedan allí en el agua, ¿sí? Entonces, no, ellas generalmente no, porque el agua, cuando el agua sube a 100 grados, pues el agua pasa a estado líquido, a estado de vapor y ellas se quedan allí en el agua. Entonces, eso también es importante porque muchas personas creen que si yo hiervo el agua, entonces ya voy a eliminar los emergentes, ¿sí? Por otro lado. Entonces yo digo, no, entonces yo lo que hago es hervir el agua y entonces así elimino los emergentes. Cuando yo hiervo el agua llega hasta 100 grados, ¿sí? Dependiendo de la altitud, más o menos alrededor de 100 grados. Entonces, ahí lo que sí puedo hacer es las bacterias, sí, las elimino, las mato, pero esos contaminantes que están allí emergentes no les pasa nada, porque a 100 grados absolutamente nada. Entonces, eso no resuelve el problema de hervir el agua, solo la parte microbiológica, pero la parte química prácticamente va a quedar intacta. Y la otra pregunta era en torno a los microplásticos. Sí, los plásticos. A veces, claro, eso sí es lo que es muy cierto, ¿sí? El tema del microplástico apenas lo estamos entendiendo y a nivel mundial hay mucho trabajo hoy en día y en Colombia pues sí que mencionaba que hay muy poco. Hay sistemas de tratamiento que lo que hacen es reducir su tamaño y todavía empeoran porque mientras más pequeños los plásticos, esos microplásticos, pues como tú mencionas, pues si lo que hacemos es reducirlos de tamaño, pues va a ser peor porque incluso pueden fácilmente aspirarse por vía olfativa, ¿sí? Y son más peligrosos. Entonces, ese sistema de tratamiento habría que entenderlo a ver realmente si lo elimina o no. De hecho, para eliminar los microplásticos hoy en día, muchas de estas opciones que mostré también se están usando. El proceso Fenton también, que es con radicales hidroxilo, ¿sí? Para oxidarlos completamente y no simplemente reducirlos de tamaño, ¿no? Son opciones que se están implementando y que están en etapa también de investigación. Pero claro, si un proceso lo que hace es reducirlas de tamaño, esto obviamente no va a ayudar, no ayuda mucho, empeora el problema. Profe, tenemos una pregunta desde Zoom. Laura Corrales realiza el siguiente mensaje. Muchas gracias, profe, por presentarnos el impacto social de la química y cómo desde nuestra ciencia ayudamos a diferentes comunidades. Una pregunta. ¿El mercurio se considera un contaminante emergente? Gracias, sí. Bueno, el mercurio y los metales, otros metales como el plomo, no son emergentes. Porque recuerden que es un contaminante emergente. No es todo contaminante, no es emergente. Para que sea emergente es un contaminante que puede ser nuevo o no.
pero lo que es emergente es el conocimiento que estamos aprendiendo de él y ese conocimiento de esos efectos negativos. El mercurio hace muchísimos años, sabemos que muchos años que es un contaminante peligroso, ¿cierto? Como el plomo también, las tuberías, por ejemplo, entonces no son emergentes, ni los microorganismos convencionales. Nosotros sabemos que si tomamos una bacteria cualquiera, no tiene que ser resistente, nos puede dar diarrea, hay muchas bacterias que nos dan diarrea, es un contaminante en el agua, pero no es emergente porque ese caso lo conocemos hace cientos de años, igual como el mercurio, el plomo y otros contaminantes. Entonces, nuevamente, ¿qué es emergente? Esos contaminantes que pueden estar presentes en el ambiente hace muchos años, ¿sí? Pero que ese conocimiento peligroso que estamos entendiendo de ellos apenas lo estamos descubriendo. Eso es lo que lo caracteriza como un contaminante emergente. ¿Qué opina entonces de Colombia? ¿Qué podemos hacer frente a la legislación como comunidad, nosotros como individuos también, ¿no? ¿Cómo podemos aportar? ¿Sí? Porque Colombia es de los países más biodiversos del mundo, ¿sí? De los más biodiversos, pero esto, el agua se nos estamos de manera acelerada contaminando el ambiente. Entonces, lo decía Saint-Exupéry, un francés, decía, nosotros, mucho cuidado, una frase muy bonita que decía, nosotros no heredamos esta tierra a nuestros padres, ¿sí? Nosotros la tenemos prestada a nuestros hijos, ¿sí? Entonces, esas acciones que estamos haciendo nosotros a diario, ¿qué hacemos con esos residuos de fármacos que nos quedan en las casas? ¿Qué estamos haciendo? ¿Sí? Nosotros, ¿sí? Profe, antes de responder esta pregunta y vamos pensando en ello, César Pulgarín desde Facebook nos pregunta, Ricardo, ¿qué podrías decir de las poblaciones que viven en el borde de los ríos Cauca y Magdalena, que toman agua y comen peces de los ríos contaminados y cultivan su pan coger con las mismas aguas? ¿Hay trabajos al respecto? Eso es muy importante y miren que la pregunta que nos hace está en Suiza, ¿cierto? César Pulgarín desde Suiza, sí. El colega César Pulgarín incluso ojalá nos pudiese escribir un poco desde Suiza si da tiempo, si nos escucha desde Suiza, cómo es el tema de contaminantes emergentes y podemos leerlo si nos da tiempo de leerlo acá, porque es un país, Suiza, con una visión muy distinta a la colombiana, donde ellos ya tienen acciones contra esos contaminantes emergentes. Yo le hago una contrapregunta a él, pero voy a responder. Entonces, miren, lo que nos pregunta es algo muy complejo. Las comunidades que viven a las orillas del río Cauca y usan esa agua para su abastecimiento y con esa misma agua cultivan y hacen de todo, ¿qué podemos hacer frente a ellos? Entonces miren que es un problema muy complejo, ¿sí? Entonces yo como investigador, a mí me cuesta decir qué podemos hacer, ¿cierto? Pero yo lo que sí puedo hacer como investigador es tratar de proveer soluciones, ¿sí? Pero esa es una acción que debe ser conjunta de muchos actores, ¿sí? El gobierno colombiano, indudablemente, ¿sí? Ahora, y por eso justamente en estos retos de país, miren que estos que yo entiendo, estos retos de país deben enfrentarse no solo desde una disciplina como la química, sino que deben abordarse desde disciplinas también desde temas de sociales, ¿sí? Temas incluso de arquitectura, de poblaciones, cultural, ¿sí? Para poder entender, porque hay veces uno dice, no, es que desplazamos a las comunidades a otra zona donde es que ellos han vivido allí, ellos se quieren desplazar, eso es muy complejo, porque tienen ancestros, a veces también las comunidades tienen costumbres tradicionales y tienen que tomar el agua de ese río porque es sagrado, por ejemplo, ¿sí? Entonces eso es un problema muy complejo que yo no tengo solución, entonces pero sí lo que sí hay que tratar con sociólogos, ¿sí? Científicos, ingenieros, para poder afrontar esos problemas que tenemos, que se nos vienen encima y que nos están también cada vez más apremiando a futuro, ¿no? Porque es complejo. Es decir, ¿cómo le digo yo a una comunidad? Es que no, que la voy a desplazar porque eso está contaminado. Si ellos tienen ese río, por una comunidad indígena no es que es sagrado, ahí bañamos a los niños y siempre me bañaron ahí y mi mamá y mi abuelita lo hizo ahí, tomábamos agua y así tiene que ser. Entonces, hay un trabajo que necesitamos allí trabajar de la mano, no solo los científicos, sino también científicos de ciencias duras, sino también la gente de salud, sociales, ingeniería, para poder aportar. Y estas convocatorias que el gobierno plantea, pues ahora estos retos de país, pues también apuntan a intentar aportar en esa solución. César Pulgarín desde Suiza nos comenta y nos responde la pregunta, en Suiza la ley exige la eliminación mínimo del 80% de los emergentes a la salida de las plantas de tratamiento. Muchas gracias. Entonces, ¿se dan cuenta? En Suiza lo hacen. En Suiza yo tuve la oportunidad de visitar, es un país, los que han conocido Suiza es un país que muy verde, muy bonito en la parte, uno cree, a ver las fotos de Suiza y cuando la ve realmente es más bonito ver la realidad que la foto. Realmente es un país muy verde, con ríos muy, donde uno se puede bañar, lagos, ¿sí? Súper bonitos.
y pues es un ejemplo que Colombia debe tomar. También hay un tema de economía, es que Suiza tienen dinero, mucho dinero, ¿sí? Y es cierto que Colombia, la capacidad para hacer ciencia e investigación, eso requiere equipos robustos. Entonces necesitamos nosotros, nos dice, bueno, vamos a poner legislación, pero para que haya legislación y seguir esos emergentes necesitamos también equipos para poder detectarlos. Afortunadamente en Colombia eso ha ido cambiando y en las universidades públicas de Colombia, en muchos centros de investigación ya hay equipos robustos. Yo creo que en cada ciudad importante por lo menos hay 1 o 2 o 3 equipos que detectan estos emergentes, ¿cierto? Que hablo de cromatografía líquida acoplada a masas. Aquí en Medellín yo conozco por lo menos unos 6. Dentro de la Universidad de Antioquia, por ejemplo, hay más de 1 dentro de nuestra universidad. Entonces, las ciudades ya hemos ido creciendo infraestructura y podemos también ayudar desde nuestras universidades a hacer ese servicio social para poder también aportar en la solución de este problema. Profesor Andrés Moreno, si quiere, lo invitamos aquí. Muchas gracias, Ricardo, por tu presentación. Andrés Moreno, del Instituto de Química, una pregunta. ¿Se ha logrado demostrar que estas aguas con esos contaminantes emergentes realmente sí causan problemas de salud? ¿Hay estudios experimentales que lo demuestren? Muchas gracias, sí. Sí, la respuesta es algunos sí y algunos incluso son sospechosos. En Europa se habla de una lista de observación, ¿cierto? De hecho, cada 2 años esa lista de observación la actualizan de contaminantes que son sospechosos de generar efectos y hay otro grupo importante de científicos que están estudiando esos efectos en salud. Pero sí, hay casos comprobados. Por ejemplo, las bacterias, los antibióticos, las bacterias resistentes. Eso está bastante estudiado y multiresistentes incluso. Otro tema, el bisfenol A, ¿sí? Que es de los plásticos, ¿sí? Es un disruptor del sistema endocrino, también afecta el crecimiento. Eso también está demostrado. Entonces, muchos de esos contaminantes, como mencionaba, se ha ido demostrando también con el crecimiento científico en esos efectos negativos. El problema ahora también es lo que hay que estudiar también, esos efectos combinados, ¿cierto? De que estén ellos en conjunto, ¿cierto? ¿Cómo son esos efectos sinérgicos? Hay mucho tema también de investigación, muchas preguntas por resolver. El tema de los PFAs también, ¿sí? Que en Europa le están dando un boom importante, los perfluorados ahora. Puede de pronto el micrófono y hay un aporte de un profesor, colega que también quiere aportar. Vamos a llevarle el micrófono para que pueda hacer también su aporte, que es importante, ¿no? Es decir, esto, como les digo, es entre todos, es un problema en que les agradezco también los aportes Sí. que puedan hacer. Yo preguntaba en biología, una vez que me puse a hacer una búsqueda acerca de toda esa parte ¿cómo se llama? La parte anticonceptiva de las mujeres. Ahora todas consumen productos anticonceptivos, sea por una cuestión médica, una cuestión de control biológico, no sé cómo lo quieran tomar. Todos estos residuos de estas moléculas van al ambiente. Y me fui para biología y le pregunté a una profesora que trabaja en peces acerca de esto y me decía, Javier, mire, nosotros venimos trabajando hace 15, 20 años con peces y sobre todo con el bocachico. El bocachico es un pez que es de consumo nacional, ¿cierto? Y hablamos de la subienda del bocachico. La subienda del bocachico se genera, no sé si 1 o 2 veces al año, pero el bocachico, generalmente el pez, los peces juveniles se desarrollan en las ciénagas, donde se pueden proteger mucho mejor del ataque de sus depredadores. Ella decía, en el momento que el pez se siente adulto o su sistema biológico le dice, ya soy adulto, estoy completo mi sistema reproductivo, puedo salir a aguas abiertas, ¿cierto? A los ríos, a llevar mi proceso de reproducción, se genera esa subienda. Salen los peces con su adultez, ya soy adulto, salgo a aguas abiertas, comienzo a subir por el río a colocar huevos, a tener proceso de fecundación y colocar huevos. Ella me decía, hace 15 años el pez promedio era de 30 centímetros para que alcanzar su adultez, ahora es de 15. Y es un desarrollo que en la conversación empezamos a entender que tal vez uno de los problemas que el profesor Andrés preguntaba era eso, en función cómo un organismo, un invertebrado, ¿cierto? Un pez
puede verse sometido a este tipo de concentración de estas moléculas en el agua y cambia estructuralmente su desarrollo. Y yo creo que lo vemos también en nuestros estudiantes, en nuestros hijos, en nuestros hermanos. Yo recuerdo que mis hermanas tenían 15 años y eran niñas. Ahora las niñas, mis estudiantes de 15 años son mujeres, ¿cierto? Y creo que parte de eso es el consumo de todos estos químicos. En nosotros, pues es una cuestión de medicado, ¿cierto? Tal vez para controlar alguna cosa. Pero en el caso de los organismos, no hemos logrado entender cuál es la problemática que tenemos. Y es una problemática realmente grave. Eso es lo que podemos ver a nivel de sistema macro, un pez. Pero ¿qué pasa con una bacteria? ¿Qué pasa con una célula? ¿Qué pasa con una planta? Eso no lo sabemos todavía. Y ese es el problema que nos viene encima. Gracias, profe. Sí, muchas gracias, profesor Javier Silva, por el aporte. Y claro, como menciona el profesor Javier, el tema de los peces, claro, y otra cosa que quiero pues enfatizar es el aporte que podemos hacer de las diferentes disciplinas, ¿no? Lo hablaba desde la biología, yo lo presentaba desde la mirada como químico, ¿cierto? Está el tema de la salud, es decir, para resolver este problema no es solamente nosotros como químicos, sino que realmente necesitamos el aporte de las diferentes disciplinas con su experticia para poder afrontar un problema que hoy en día pues es de corte internacional, mundial, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta del público o... Sí, nosotros en este momento estamos en un proyecto que tenemos de un programa de MinCiencias que les mencionaba un poco antes, donde se trata de evaluar las aguas de riego, emergentes en aguas de riego, en suelo, ¿sí? En el suelo y en el producto también, ¿no? Es un tema complejo de investigación y en comunidades en Antioquia, ¿sí? En Antioquia, en el Valle y en la zona de Cundinamarca. Ahí lo que hemos encontrado hasta ahora, donde las comunidades pues cultivan, ¿cierto? Comunidades pues de su manera tradicional. Lo que hemos encontrado es que sí hemos encontrado emergentes en las aguas de riego, clave en el suelo también, incluso en el fruto. Ese tema estamos iniciándolo, todavía no presento resultados acá, porque el proyecto está en curso, pero sí estamos haciendo en Colombia en Colombia en general no hay muy poco. Este es de los primeros trabajos que se está haciendo con las comunidades, porque también es un problema, es complejo, porque requiere también equipos de tecnología, como les mencionaba, HPLC masas, y no solamente un equipo HPLC masas a la mano, sino que también sacarle el dato al equipo, no solamente tenerlo. Hablaba con el profesor John Jairo, que para eso es importante, el profesor John Jairo, director del Instituto de Química, al comienzo de la charla, hablamos que era importante que la universidad no solamente piense en estos equipos, en tenerlos, sino en cómo los sostengo, cómo los mantengo y cómo tengo al frente una persona realmente capacitada para sacarle los datos. Porque doy un ejemplo, yo puedo tener el equipo de HPLC masas, pero si yo no soy capaz de montar un método que me pueda determinar 30, 40, 50, 60, ¿cómo lo hacen? Porque nosotros hoy en día enviamos muestras a Europa, a España, donde un grupo de investigación pues nos dice aquí tienen montados 60, 50, 60 emergentes. En Colombia tenemos el conocimiento científico para hacerlo, tenemos los equipos, pero falta también desde esa parte administrativa que nos genere escenarios donde una persona pueda estar de planta dedicado a eso, un experto para poder sacarle el jugo a los equipos que tenemos robustos, como el caso en este caso HPLC masas, pues al servicio de problemas como este. Entonces, hay varios retos, ¿sí? Y eso no es fácil. Con colegas estamos también montando esos métodos, pero también seguramente tendremos más resultados en 1 o 2 años más concretos. Por ahí creo que tenía un profesor otra pregunta. Si quiere, el profesor se acerca o desde allá, o el micrófono al menos para que puedan. Sí. Qué pena, profesor, si espera el micrófono porque hay personas que seguramente no le escucharán que están conectadas por Facebook. Que muchas gracias por la conferencia. Hablando con un oncólogo muy experto, me comentó que el cáncer de mama, hay grandes pesquisas que está asociado a la hormona del pollo.
A los pollos le están metiendo hormona para ese crecimiento rápido y de hecho son unas cosas así, prácticamente agua. Y hay serios indicios. Entonces mi sugerencia es, primero, detectar bien químicamente cuál es la hormona del pollo. Coger esas aguas residuales de estos galpones donde los crían y ver ese emergente ahí. Esa sería mi sugerencia y es sencillo de hacerlo. Mira que es ir allá, poner en contacto con ellos, coger el agua y ubicar esa. Bueno, porque el cáncer de próstata que está muy frecuente, ese sí está asociado es a la testosterona y el de la mujer a la prolactina, la que produce la leche. Y me dijo él que hay serios indicios. Entonces ahí te dejo esa inquietud del grupo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor, por su aporte. Sí, efectivamente es un problema, uno de los puntos de entrada de emergentes al ambiente, sí, es también los criaderos de animales. Aquí pongo algunos, esta la pasé muy rápido, pero aquí se ve. Porque a los animales, como menciona usted el pollo, pues los crecen hoy en día un pollo en 6 semanas casi que desde que nace ya está llevándolo al supermercado para venderlo. Y ese crecimiento acelerado, pues hormonal, antibióticos, y entonces ellos traen estos medicamentos. Y las aguas, como usted lo mencionó, las heces fecales, las aguas residuales de estos, de estos criaderos de animales, no solo de pollo, sino también de cerdo, ¿sí? Y otros animales, también las traen. Es un problema también que se ha detectado de los puntos de entrada en el ambiente. Entonces, de hecho, algunos trabajos he revisado, nosotros directamente no hemos trabajado, pero algunos colegas de otros países han abordado el trabajo con estas aguas de criaderos de animales, aplicando estos mismos métodos y también son alternativas interesantes. Y ahora, ¿y nosotros entonces qué podemos hacer mientras tanto? Por ejemplo, yo trato de evitar a mi niña que tiene 3 años, trato de darle, ojalá, miren esos pollos que uno criaba antes en el campo, que corren, ¿cierto? Que se alimentan naturalmente, ojalá, porque también un niño pequeño recién nacido, pues es más susceptible, más sensible a estas hormonas. Entonces también nosotros en nuestras casas tener cuidado cómo alimentamos nuestros hijos, ¿cierto? Nuestros familiares, para que estén menos expuestos. Y le agradezco, profesor, la intervención, porque también nos hace ese llamado interesante, importante para anunciar. Realmente no hemos testado esas aguas. En otros contextos sí, pero sí hemos visto trabajo a nivel mundial de otros trabajos en otros países donde se es conocido que son una fuente importante. De hecho, aquí están en esta figura que muestro, todas estas son fuentes de entrada de emergentes en el ambiente. Aquí está, criaderos de animales, ¿cierto? Son fuentes reconocidas. ¿Alguien quiere hacer algún comentario por allí adicional? Profe, ya para ir finalizando el espacio, una pregunta, más allá de lo que puede hacer la industria, nosotros desde casa, ¿qué podemos hacer como para evitar o mitigar la llegada de estos contaminantes al agua? Sí, muy importante. ¿Qué podemos hacer de nuestras casas? ¿Cómo podemos aportar? Primero, sino tener conciencia de los riesgos que podemos tener, ¿cierto? A los que nos enfrentamos, ¿sí? Si tenemos conciencia de esos riesgos para nosotros y nuestras familias, pues seguramente vamos a empezar a actuar y a tener más cuidado en el tema de los medicamentos vencidos o en desuso, de pronto no vertirlos o echarlos a la basura por el vertedero del lavamanos, sino llevarlos a disponerlos adecuadamente en las farmacias o en hospitales donde tienen depósitos y ellos los pueden llevar a hacerles un tratamiento adecuado. Esa es hacer una correcta disposición de estos residuos. Tratar también de evitar, para protegernos, evitar, por ejemplo, productos todavía, el bisfenol, hay muchos productos alimenticios que tienen bisfenol A, ¿cierto? Botellas de plástico, biberones para bebé, que a veces no pensamos, que incluso aparecen en el mercado ahora, BPA free, los biberones para bebé. Entonces, observar mejor qué es lo que vamos a comprar, qué tiene, qué productos tiene y evitar productos con bisfenol A, con perfluorados, compuestos perfluorados, con triclosan, por ejemplo, también algunas pastas de dientes, eso también se ha ido eliminando, pero entonces ser más cuidadosos de lo que compramos, ¿cierto? Y una vez de lo que compramos también al mismo tiempo de lo que vamos a desechar y cómo lo vamos a desechar. Yo creo que ahí podemos empezar a aportar un poco más desde nuestras casas a evitar este tipo de contaminación y nos protegeremos también nosotros. No sé si alguien quiera anexar algo más sobre estas recomendaciones, si alguien tenga alguna idea o está bien. Bien. Profe, muchísimas gracias entonces por participar en este espacio. Un aplauso muy grande a usted. Muchas gracias a todos por su asistencia.
Igualmente los estamos invitando a todos a continuar participando en este nuevo ciclo de Lunes de Ciencia. El ciclo se llama El impacto de nuestra ciencia en el marco de los retos país CTE+I.